Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Aquí vamos a trabajar un momento el módulo 3 con la sesión 7. En la sesión anterior estábamos hablando, bueno, todo este módulo lo hemos visto como parte de Dios creador, ¿verdad? Dios trino, un solo Dios, Padre de los hombres, Dios trino, pero al mismo tiempo creador. Entonces hemos ido viendo distintos elementos de la creación, ¿verdad? Y pues en la semana pasada pues hablábamos de la creación del ser humano, ¿verdad? Y de esa dignidad que tiene el ser humano porque está creado a imagen y semejanza de Dios. Pues ese término bíblico eh, nosotros lo tenemos que comprender. Generalmente se piensa, ¿verdad?, que la imagen es, pues, es ese insuflo que Dios, ese aliento de vida que, que pone en el ser, ¿verdad? Pero recuérdense que tenemos el himno, que es Génesis 1, que es un himno que alaba a Dios creador y que pone al ser humano en el sexto día creado, hombre y mujer al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo está creado. Entonces, a imagen y semejanza suya. Eso está en Génesis 1, himno. Luego tenemos Génesis 2, que es otro tipo de reflexión, por decir así, es una narración, y en esa narración vemos la creación como por etapas. Y ya lo explicamos anteriormente, que es un antropomorfismo, o sea, que utiliza formas humanas para hablar de Dios. Bueno, eso ya está explicado. Entonces ahí no se utiliza la palabra imagen y semejanza, sino que vemos escenas como pinceladas en la narración de este ser que va creando primero al hombre de barro, ¿verdad? Pero insufla en su ser, en su nariz, aliento de vida. Entonces, ahí nosotros, pues, justamente la teología no son conceptos ni definiciones, sino vamos nosotros viendo dentro de este escenario una verdad que es la que se revela, que Dios lo ha creado todo, ¿verdad? Todo. Y que el hombre y la mujer han sido creados con la misma dignidad. ¿Por qué? Porque tienen imagen y semejanza de Él. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza? Pues directamente ni Génesis 1 ni Génesis 2 la describe. Génesis 1 alaba la creación simultánea del hombre y mujer y Génesis 2 da una narración de cómo considera que ha sido la creación del hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, pero nosotros podemos captar que ese insuflo de vida sería una manera de interpretar, es la imagen, ¿verdad? Está ahí dentro de nosotros, ese ser que hemos visto en las otras sesiones, que es la forma natural de reconocer al Creador, ¿verdad? De descubrirlo naturalmente desde esa imagen interna que tenemos ahí, como una vocación, como un llamado, ¿verdad? Una vocación, un llamado a buscarle, a descubrirlo, a verlo en la creación misma. Entonces, esa imagen está puesta ahí. Pero luego, en ese mismo Génesis 2 y 3, pues vemos cómo la semejanza, pues, que habla Génesis 1, pareciera que Dios ha creado al ser humano para mantener o primeramente lo ha creado por amor y para tener una relación de intimidad amorosa, libre de parte del hombre como respuesta al amor recibido de Dios. Pero entonces aquí vemos también, no es que dé un concepto, pero vemos que el pecado entonces es la raíz del mal. Y entonces ese pecado pues nos quita, nos impide a los seres humanos tener esa relación amorosa, poder responderle a Dios, corresponder a Dios
a ese amor que nos da. Y entonces, pues vamos perdiendo la semejanza, ¿verdad? Entonces, porque si ustedes van más para adelante, se van a dar cuenta que la imagen viva de Dios es Jesús, ¿verdad? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces es la imagen, ¿verdad? Pero nosotros, por el pecado, pues la imagen como insuflo está dentro, pero perdemos como la semejanza, ¿verdad? Y al perder la semejanza, pues aquí tenemos toda la cristología y la antropología de Jesús que nos va presentando como ser humano cómo nos podemos semejar a Dios, o sea, parecernos, porque la semejanza significa eso, un parecido, ¿verdad? Entonces, el tema entonces tiene que ver con el tema de la dignidad, ¿verdad? Con el tema del valor de la vida, con el tema incluso que empieza con nosotros mismos. Por eso esa sesión 6, la autoevaluación, empieza con el tema de cómo va mi dignidad de persona, mi imagen y semejanza de Dios. O sea, una reflexión para mí, introspectiva, para fijarme cómo es que voy, mis actitudes con Dios y con todo lo creado, no solo con el ser humano, cómo me relaciono, mi solidaridad con los hermanos, ¿verdad? No solo con los que me simpatizan, el respeto, ¿verdad? A toda realidad humana, la responsabilidad y solidaridad con toda la creación. Entonces, el Papa Francisco habla, ¿verdad? Que tristemente hemos perdido por nuestra situación que vivimos actualmente, pues hemos perdido un poco esa solidaridad, ese, ese, ese dolernos por el sufrimiento del otro. Entonces, porque dice el Papa Francisco, estamos tan ensimismados en nuestras propias cosas que es muy difícil ver más allá de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos del respeto a la vida, del respeto a las personas, ¿verdad? Incluso a las personas antes de nacer, estamos hablando de esa dignidad que tiene el ser humano, sobre todo el ser humano, pues que no tiene voz para defenderse y que más adelante vemos con Jesús cómo se relaciona él justamente con todos estos seres sin voz, ¿verdad? Con todos los que no pueden reclamar o pues que gritan al cielo, ¿verdad? Gritan al Padre. Y tenemos desde el Éxodo, ¿verdad? Que aquello de que, y oyó Dios el clamor del pueblo que estaba esclavo en Egipto. Entonces nosotros vemos que siempre va esa sintonía de entender de que Dios es el creador de todo el cosmos, pero que en todo ese cosmos, pues todo lo que ha creado es bello, precioso, pero el ser humano tiene una dignidad especial, ¿verdad? Una dignidad especial y una semejanza en cuanto que todo su proceso humano es para irse pareciendo, ¿verdad? Para asemejarse. Pero como a él dice la carta a los hebreos, nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto, dice la carta a los hebreos. Entonces vemos que en la encarnación nosotros vemos a ese Jesús que no solo se encarna en el vientre de María, decíamos hace 8 días, sino que se encarga en una historia de pecado, pero justamente para reciclar el pecado y semejarse y presentar entonces cómo debe ser la relación auténtica del ser humano para con Dios, y que eso fue el principio de la creación, pues era lo que viene ahí aquí en la sesión 7. ¿Cuál era la condición original del hombre según designios de Dios? Entonces, según designios de Dios, todos tendríamos que parecernos a Jesús, ¿verdad? Todos tendríamos que ser semejantes, todos tendríamos que ser, pero de alguna manera libremente, respondiendo libremente, libre, no porque no decíamos hace 8 días el himno aquel, ¿verdad? De que no me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar de ofenderte, sino que es ver su amor y como descubro ese amor, descubro esa ternura de Dios. ¿Y cómo la descubro? Pues la descubro en la persona de Jesús, ¿verdad? Que ahí vemos totalmente clara cómo debe ser la imagen y la semejanza, ¿verdad? En la persona de Jesús vemos la antropología verdadera de cómo debería de ser el hombre. ¿Se recuerda que decíamos hace 8 días a Pilato presentando, he aquí el hombre, un hombre libre, libre de todo tipo de esclavitud? Entonces, así Pilato lo presenta al pueblo, después de que ha sido pues golpeado y la corona de espinas, lo presenta al pueblo, he aquí al hombre. Entonces, la sesión 6, pues tiene que ver con ese tipo de dignidad, igual para el hombre y para la mujer. Pero entonces ese desarrollo lo tenemos en el 7, en la sesión 7, que es la que trabajamos ahora, ¿verdad? Y yo compartí con Sor Teresita 2 materiales para que nosotros nos demos cuenta, pues, de que los papas, porque a veces ese es el problema. Sí tenemos la escritura, por supuesto, tenemos la revelación, Dios ha creado todo y ha creado al ser humano, hombre y mujer con la misma dignidad. Hay 2 narraciones, pero eso no nos debe confundir, ¿verdad? Y tampoco tenemos que tomar literalmente la narración de Génesis 2 y 3, porque es la parte de la prehistoria. Acuérdense ustedes del panorama bíblico que les di, ¿verdad? Es prehistoria, antes de la historia de la salvación. Pero lo que está evocando es todos esos 11 capítulos que ya hemos hablado muchas veces de eso, es justamente las consecuencias del mal. Pero la revelación lo que nos dice es que la raíz del mal en la Sagrada Escritura se llama pecado, pero el pecado es la ruptura, es no poder relacionarme con Dios, no porque Dios se aleje de mí, soy yo. Y usamos la palabra alienación. Yo sintiéndome incómodo ante esa presencia, me alejo, me retiro, me escondo, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que no tengo esa dignidad. Bueno, entonces aquí pasamos a la sesión 7 y el material que les di, que le pasé a Sor Teresita es para que por favor lo lean y lo compartan en el grupo. Como tenemos los grupos de las hermanas novicias, de las hermanas aspirantes, de las hermanas postulantes, de las madres, pues cada grupito puede leerlo e ir sacando las preguntas. ¿Saben qué pasa? Que como tenemos el problema de que la internet por la lluvia, por la tempestad, pues no nos oímos, no podemos tener interacción. Entonces, yo necesito que ustedes no solamente se queden con el tema que yo les doy, necesito escucharlos, necesito que me digan, que lean, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces se interrumpe la clase porque o se va la luz o se corta internet o hay tempestad muy fuerte. Entonces intentemos trabajar también, no solo el sábado con la clase presencial, sino ir viendo el material que se nos va dando y que el mismo manual nos da. Entonces, esta sesión nos presenta en primer lugar este tema, ¿verdad? ¿Cuál era la condición original del hombre según el plan, el proyecto de Dios? Eso no quiere decir de que el ser humano le echó a perder el proyecto a Dios. Por supuesto que no, porque Dios es Dios, ¿verdad? Y vemos que a pesar de que el pecado es es una acción libre del hombre que decide, que hace uso de su libre albedrío para no querer depender de Dios, no querer pues relacionarse con Él. Entonces, ahí se va a presentar en los primeros 11 capítulos
que siendo esa la realidad, a eso se le llama pecado, a esa ruptura amistosa, pues entonces el mal se desarrolla y se desarrolla hasta que vemos la Torre de Babel. Sigue el capítulo 4 con la muerte de Abel, luego sigue con el diluvio, luego sigue con la Torre de Babel. Entonces vemos que la raíz del mal en la Sagrada Escritura se llama pecado. Y no se trata que digamos que todo es pecado. No, no es todo pecado. Es pecado todo lo que me esclaviza y todo lo que no me permite relacionarme con Dios. Todo lo que me quita ese diálogo amoroso, esa, esa, ese poder corresponder a toda la ternura de Dios, ese es realmente el problema del pecado. Entonces, pero desde un principio, y aquí tienen ustedes algo que tienen que leer, Gaudium et Spes, ¿verdad? Y por supuesto, los numerales de catecismo de la Iglesia, porque estos nos dan de una manera sintetizada este tema. Cómo la Iglesia, acuérdense que hemos dicho que no somos pues religión directamente del libro, que claro que ahí conocemos, Dios se revela, nosotros, esa es la fuente, por supuesto, esa es la fuente. Pero luego viene la reflexión, la teología, la interpretación de esa fuente, que quienes lo hacen, pues el magisterio de la Iglesia, y a eso se llama tradición, ¿verdad? Entonces nosotros vamos teniendo ese desarrollo y por eso utilizamos el Catecismo, Vaticano II, volvemos Gaudium et Spes, es Vaticano II. Vemos los numerales del 369 al 73, es el Catecismo. Entonces nosotros tenemos que irnos acostumbrando que en cada sesión tenemos que ir haciendo uso de otras lecturas. No quedarnos fáciles con que recibimos esto del manual, sino que hay otros instrumentos que nos van a enriquecer este tema, ¿verdad? Entonces tenemos que situarnos en el contexto bíblico. Cuando estamos hablando del himno, es el himno, ese es un contexto literario y tenemos que ubicarnos ahí. Cuando nosotros vemos la tradición ya vista, tenemos que colocarnos en ese contexto para ir encontrando la verdad revelada sobre lo que es la imagen y sobre qué es la semejanza, que como les vuelvo a repetir, no hay ahí un concepto o una definición, pero hay pinceladas. ¿Y quién nos va a ir como interpretando esas pinceladas? Pues el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el, el, el tema bíblico nos presenta una antropología, que es, pues nos va pintando cómo es el ser humano. Y el ser humano, pues tiene tendencias, inclinaciones, y se deja llevar por esas tendencias, por la curiosidad, por lo que le atrae. Bueno, entonces se deja llevar por esas tendencias y entonces crea un desorden, ¿verdad? Un desorden que después no puede arreglar, ¿verdad? Y eso lo crea no solo en su persona, sino lo crea en toda la creación. Pero todo fue creado pues por amor de parte de Dios, ¿verdad? Pero aquí nos presenta el primer tema, que cuál era entonces la condición original del hombre, ¿verdad? Y de la mujer al principio, como designios de Dios, ¿verdad? Por parte de Dios, ¿cómo era? Pues en primer lugar, perfecta igualdad, los dos iguales. Ojo con eso, por favor. No nos tenemos que confundir que porque Génesis 2 nos va a contar primero la creación del hombre y después de la mujer, vamos a ver ahí diferencias, ¿verdad? No, los dos, la misma dignidad, los dos personas humanas, ¿verdad? Y luego la imagen que se va desarrollando es complemento, que eso es lo que pasa, ¿verdad? Los dos se complementan. El hombre y la mujer son imagen de Dios en su ser hombre y su ser mujer se refleja la sabiduría, la bondad, el amor de Dios, ¿verdad? Que los pone en Génesis 1 como administradores de la creación, ¿verdad? Y en Génesis 2
pues los pone también en un jardín para que disfruten de la creación. Entonces, en los dos lo cuentan de una manera diferente, pero lo que se revela es el amor de la creación, el amor de Dios que tiene, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que en Génesis 2, por ejemplo, el ser hombre, al ser creado varón y mujer, pues tiene una importancia, ¿verdad? Pues se complementan, como decían los dos, como relata el libro, ¿verdad? Dice Adán, que Adán, ya dijimos eso también, no es el nombre propio, sino que Adán viene de la palabra Adama, que significa tierra, y Eva significa madre, ¿verdad? Entonces vemos que él dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces hay un complemento, hay un diálogo, hay una relación, ¿verdad? Entonces el plan de Dios, pues era pues eso, que vivieran felices, que se complementaran, que, que, que desarrollaran la imagen y la semejanza de Dios en la creación y que la administraran, ¿verdad? Pero bueno, ya saben ustedes lo que estamos diciendo, lo que hace, ¿verdad? El pecado. El hombre y la mujer los creó con igual dignidad. No tiene más dignidad uno que el otro. En cuanto a personas humanas, creando al hombre varón y a la mujer, ¿verdad? Madre. Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y la mujer. No hay diferencia en ninguno de los dos. Volvemos a repetir, aunque los dos, las dos, pues, los dos relatos, por decir así, eh, difieran en la forma como lo expresan, como expresa la revelación, pero al final lo están, difieren en la forma de contarlo, en el género literario, pero en la enseñanza, pues es lo mismo. El texto bíblico proporciona las bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer, desde el punto de vista de su humanidad. Ambos, desde el comienzo, son personas, a diferencia de todos los demás seres, ¿verdad? De los peces, de las aves, tienen inteligencia, todos tienen inteligencia de alguna manera, pero el ser humano tiene una inteligencia que puede crear, ¿verdad? Que puede desarrollar. Entonces, aquí no se trata solamente de que la mujer va a ser ayuda, no, los dos se complementan. El hombre y la mujer se complementan para ser los dos imagen y semejanza de Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, porque a veces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es en la cultura, ¿verdad? La cultura donde se ha dado una relevancia a, a veces al varón, ¿verdad? Eh, Eso no es solo aquí en Guatemala, ha sido en muchos lugares, pero así no es el plan de Dios. Vemos, por ejemplo, que Jesús dice, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús si era lícito darle una carta de repudio a la mujer, pero ahí hay que ponerse en el contexto. ¿Qué pasaba? Pasaba que en el contexto de Jesús y antes de Jesús, años, siglos antes, pues si a un hombre no le parecía, pues ya se había aburrido de la mujer que tenía, le hacía una carta, ¿verdad? Y decía, ya no te quiero, ya, y ya era una carta de repudio. Y entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿le es lícito a un hombre dar esa carta de repudio? Y Jesús dice, porque pues según ellos estaba en la legislación de Moisés. Y entonces Jesús contesta con mucha claridad, y ahí es donde nosotros vemos la revelación. Las cosas no fueron hechas así desde el principio. O sea, las cosas fueron para vivir en armonía, todo fue hecho para vivir en armonía. Pero entonces vemos lo que hace el pecado, ¿verdad? Pero ya volvemos a explicar. El pecado es la raíz del mal, la que la que hace que no tengamos esa relación con Dios y entonces nos volvemos ego para nosotros, nuestra relación con nosotros mismos. Entonces,
Jesús dice con claridad, así no eran las cosas desde el principio, ¿verdad? Pero como son duros de cabeza, dice, ¿verdad? Pues entonces han tenido esa dificultad. Moisés tuvo que poner esa ley por esa dificultad de no poder hacer las cosas desde el amor de Dios, desde la semejanza de Dios. Entonces, creados para ser complemento, el hombre y la mujer, ¿verdad? Creados a la vez hombre y mujer, es lo que Dios ha querido. Entonces la palabra de Dios nos hace entender mediante estos dos en formas diversas el texto, que no es bueno que el hombre esté solo, que no es bueno que las cosas caminen, que han sido hechos para complementarse el uno con otro. Esto también después se reflexiona de diversas maneras, ¿verdad? También Jesús va a hablar de eso, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que hay personas que nacieron para vivir solos, hay personas que vivieron, que tienen esa vocación, porque es una vocación, ¿verdad? Pablo también lo dice, ¿verdad? Pablo lo acabamos de leer en esta semana, donde él decía, pues que cada quien viviera, si estaba casado, pues no es como con irresponsabilidad, sino no teniendo esa esclavitud, ¿verdad? Porque él mira lo importante que es para él ser un hombre soltero para poder dedicarse al reino, ¿verdad? Que se supone que es el tema porque los sacerdotes son solteros, célibes, pues es para qué, para poder dedicarse al mensaje del reino al 100%. Y las religiosas, religiosos también, es para eso, ¿verdad? Para tener la libertad de dedicarse completamente a Dios. Entonces, eso ya entra en otro tema que es la vocación. Entonces, ya es un llamado que yo lo voy a cumplir desde ese llamado que Dios me da para vivir esa realidad y desarrollar esa vocación que Él ha puesto en mi corazón. Entonces, todo este tema es la creación de varón y mujer, las diferencias, que hay diferencias, porque es cierto, creados con la misma dignidad, pero hay distintas funciones, hay distinta complexura humana, ¿verdad? Distintos órganos humanos, porque realmente vamos viendo, incluso aunque lo vemos desde la historia, vamos viendo, por ejemplo, que al principio de la historia humana, vemos que el hombre pues tiene que ir a cazar, ¿verdad? A cazar para que haya alimento. Entonces, no, la mujer no tiene la fuerza, la consistencia para hacerlo. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Pues se quedaba cuidando a los hijos porque también se amenazaban, así como pasa con los pajaritos que a veces que están ahí en el nido y ahí está la mamá y el papá, tiene que ir a buscar la comida para llevarles, pero uno tiene que quedarse cuidando porque si no viene otro animal y se los come. Entonces, ¿quién tiene que hacer pues lo más fuerte? Pues en el caso del hombre y la mujer, pues el hombre, ¿verdad? Pero eso no es por sometimiento, sino por lo que estamos hablando. Tenemos la misma dignidad, pero nuestra naturaleza es diversa, es distinta, ¿verdad? Entonces, al crearnos de alguna manera hombre y mujer, al hacernos a imagen y semejanza, pues es la misma dignidad, pero con diferentes aspectos físico, psicológico, espiritual, entonces, pero al mismo tiempo complementarios. Entonces, no tenemos que perdernos, es como sencillo, ¿verdad? Darnos cuenta que Dios en su inmenso y gran amor, pues nos crea con una dignidad de hijos. Ya eso lo vamos a saber por Jesús. Ya no somos siervos, ya no somos criaturas, somos hijos por méritos de Jesús, ¿verdad? Entonces ya tenemos una semejanza, un diálogo que se había
roto con el pecado. Ya Jesús restituye esta semejanza que se había perdido y esa imagen que tal vez no se había quitado, pero estaba así como empañada, ¿verdad? Entonces Jesús todo eso lo hace, por eso dice, lo hace todo nuevo, ¿verdad? Todo lo desarrolla de una manera perfecta. Entonces, creados el uno para el otro, para una comunión, ¿verdad? Este es ya la otra, creados el uno para el otro, para una comunión. El hombre y la mujer en todo su ser corpóreo y espiritual eh, experimentan el llamado de relacionarse, ¿verdad? De estar en comunión. Y el lazo que une esa relación y esa comunión, pues es el amor, que no es otra cosa que cuidar el uno por el otro. Entonces, pues se cuida, el papá cuida a la mamá cuida al papá y también cuida a los hijos, vela porque todos estén bien, porque antes esos roles estaban definidos, pues. La mamá pues se quedaba en la casa, hacía la comida, la limpieza, todo eso, pero hoy pues eso ha cambiado muchísimo. Habría que leer, fíjense ustedes, otra carta que es la de Pablo VI, que es Humane Vitae, que es la vida humana, e ir entendiendo por qué a lo largo del tiempo se han dado todas estos cambios, ¿verdad? Cómo queremos hoy se utiliza la palabra la mujer empoderada, ¿verdad? Y como que rivaliza, pero otra vez lo mismo. ¿Cuál es la raíz del mal? El pecado. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que ya no queremos? Pues tener ese diálogo con Dios. Entonces, vamos viendo todo ese desarrollo del mal, porque aunque Dios nos invita, por ejemplo, pues cuando compartíamos el moto propio del Papa Francisco, esa pasión de Jesús por compartir con nosotros la comida, ¿verdad? Es decir, es, he deseado apasionadamente comer con ustedes esta cena. Entonces, el papá reflexiona sobre eso, dice, esa pasión que Jesús tiene, que nos llama, que nos convoca, pues ya ven ustedes, pues que nosotros no respondemos tan apasionadamente a esa invitación. Pero eso también está en la parábola de Jesús, cuando todos son invitados y a un banquete y rechazan, ¿verdad? También lo vemos con el hijo mayor del hijo pródigo, que es invitado a entrar al banquete porque el padre está feliz, porque el hijo se había perdido y se ha recuperado, y el hermano pues no quiere. Le gana la cólera, le gana la idea de justicia, ¿verdad? Que este hijo tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo. Entonces, no le parece de que el padre pues le premie después de que todo lo malo que ha hecho, que el padre le premie. Bueno, pues así es Jesús, ¿verdad? Y esa es una revelación, que Dios no castiga, sino que ama, tiene hijos. Y sus hijos con dolor, pues no, Él no los pone buenos y malos, simplemente son hijos. Por eso, como lo dice Jesús, que es el sol, la lluvia que hay para todos, ¿verdad? No es solo para los buenos o solo para los malos, no hay. Entonces es el amor de Dios que es para todos. Entonces es importante que nosotros tengamos esa convicción, ¿verdad? Esa convicción de que como seres humanos, vean por ejemplo la lectura del viernes, ¿verdad? De esta semana. ¿Cómo podemos juzgar y ver que el hermano tiene un defecto, una situación que no nos parece, que no es tan importante, una mota, y no nos fijamos cómo somos realmente nosotros? Entonces, fíjense que todo este tema, todos estos temas, el anterior, tiene que ver con conocernos. Si nosotros no nos conocemos, difícilmente vamos a entender ese amor que Dios nos tiene hacia a nosotros. Es más, vamos a pensar que nosotros lo merecemos todo porque somos lo mejor que hay de la creación. Y sí lo somos,
porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero, a ver, pues, ¿cómo llevamos esa imagen? Eso eran las preguntas de autoevaluación de la sesión 6, ¿verdad? Entonces, ya vemos el tema de la complementariedad, ya vemos el tema de que el plan de Dios en el principio es lo que hablábamos de Mateo 19, ¿verdad? Es el fundamento de la visión cristiana, de que, cómo es la relación, ¿verdad? En el principio las cosas no fueron hechas de esa manera. El ser humano ha ido cambiando, incluso el decálogo lo ha ido desarrollando de acuerdo a sus, que dijera yo, conveniencias, ¿verdad? Entonces, para el cristianismo, dice este numeral, este plan de Dios, en el principio es el fundamento de nuestra visión cristiana. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposo y padre cooperan de una manera única con el Creador, ¿verdad? Pero la cooperación tiene que ser responsable, ¿verdad? Claro, cooperan, pero luego hay que seguir cultivando, porque el ser humano es la máxima creación, pero es también la creación más vulnerable cuando nace, ¿verdad? Vean ustedes cuando hablamos de la encarnación de Jesús, que se hace humano en el vientre de María, pero también en una historia de pecado, él siendo Dios, dice el himno de Filipenses, no lo vio como codicia, sino que se despojó de eso. Y vemos que Génesis presenta que el ser humano quiere ser como Dios, quiere tener poder, prestigio. Bueno, entonces nos damos cuenta de que al encarnarse, Jesús empieza, hacía una reflexión, el, otro comentarista de la Biblia, ¿verdad? Dice, Él que es el camino y no habla, que diga no camina, porque está chiquitito, ¿verdad? Está en pañales, es el camino, pero no camina. Es la palabra, pero no habla. Para ver lo vulnerable que es el ser humano cuando es pequeño. Necesita de un cuidado. Entonces, no solamente es transmitir la vida a las descendientes, es después cultivarla, cooperar, ¿verdad? Para que se desarrolle. Y eso desde el principio. Igual que una semillita, ahí está la vida en una semilla, pero hay que desarrollarla, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que verlo como tenemos, eso se llama la antropología cristiana, cómo, cómo el cristiano ve al ser humano, antropología cristiana, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema con la diferencia de los sexos, o sea, los sexos hombre y mujer, bueno, es sexuados, ¿verdad? No, así nos crearon, ese no es un problema, ese es el plan de Dios. Desde el momento mismo de la creación, lo creó hombre y mujer. Ese no es una dificultad, que sea malo porque soy mujer o que sea, no, eso no es eso, que tengo que cambiar, no. Entonces, eh, hay que tener ese sentido eh, antropológico cristiano, ¿verdad? Que que ha visto desde el principio esa realidad sexual. Y luego, pues, vemos pues no es un mandato, ¿verdad? Procreen, desarróllense, sometan la tierra, pero no es un sometimiento de poder, de dominar, de destruir, sino de administrar. Pues más adelante se va llevando la palabra administración. En esta sesión, hoy, por ejemplo, tenemos una serie de situaciones como extrañas, porque tenemos, por ejemplo, personas ONG
que valoran la creación y eso es bueno, valorar la creación. Pero lo que pasa es que hay como manifestaciones y reacciones, eh, pues no quiero decir exageradas, ¿verdad? Pero, pero a veces le dan más importancia, por ejemplo, a que la vida de una tortuga, están desapareciendo las tortugas o las ballenas o los gatitos de la calle o los perritos que están en la calle. Y algo ha pasado, pues, porque no les da pena igual que un ser humano, pues, se extinga porque lo aborten, pues no. Sí se preocupan por la tortuga que está indefensa, pero no de el niño que se está formando, ¿verdad? Que va a llegar a ser un ser humano. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que dialogarlas, que valorarlas. Y por eso les compartí un material muy chiquito de Greenpeace, ¿verdad? Green, verde y peace, o sea, tener todo lo verde, conservarlo. El Papa Francisco también escribió el tema de la ecología, que también tendríamos que leerlo desde la perspectiva cristiana. Es decir, desde la perspectiva cristiana nosotros tenemos que tener una antropología cristiana, una ecología cristiana y no irnos por todos lados con las distintas ideas que se van desarrollando, ¿verdad? Porque estas ideas son interesantes, son en ONG que trabajan para eso arduamente y no digo que sea totalmente equivocado lo que hacen, porque sí, hay que velar por toda la creación, por toda, pero no solo por una, sino por toda. Y el ser humano, pues pues, ¿qué les digo? Pues que Jesús se encarna en un ser humano. Por mucho que se quiera a un perrito o un gatito, pues, eh, eh, pues la creación máxima, según lo revela la Escritura, es el ser humano sexuado, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo tenemos que tener clara, esa visión, y no perdernos con las ideologías que van surgiendo. Entonces, ahí tienen para que lean y compartan en el grupo y hagan un resumen de tanto de Greenpeace, y si no tienen toda la información, búsquenla, interésense de ver cómo trabajan estas ONG, cómo de alguna manera exageran en algunas cosas, cómo pues de alguna manera quieren llamar la atención, cómo ganan grandes cantidades de dinero, en fin. Entonces, una de las dinámicas, acuérdense que una de las dinámicas anteriores era encontrar un perfil, ¿verdad? De nuestra dignidad y en el otro módulo de la persona de Jesús, humano, ¿verdad? Que revela el Evangelio de la humanidad de Jesús. Pero entonces aquí es ir teniendo una mentalidad crítica en relación a las ONGs que sí trabajan contra la minería, contra la extinción de algunos animales, contra el mar que está lleno de basura o de bolsas plásticas, todo eso que no está mal, hay que hacer conciencia, por supuesto. El cambio climático, claro que sí, todo eso es importante. Pero yo quisiera que hicieran el esfuerzo, como no podemos interdialogar, o sea, tener de que ustedes me digan y yo les digo, porque realmente pues se corta la comunicación, no está bien el internet por tanta lluvia y tanta tormenta, pues entonces háganlo,
y me lo escriben. Hasta hoy no he recibido nada de la del perfil de Jesús. Lo trabajamos hace 8 días ahí en la clase, ¿verdad? Pero luego no he sabido nada. Empezamos, pero luego muchos, pues las hermanas novicias ya no estuvieron. En fin, se quedó eso así. Yo quisiera que sí termináramos este tipo de trabajos para enriquecer los temas y no quedarnos en el aire, ¿verdad? Entonces, como conclusión, tenemos que la dignidad del hombre y la mujer se deriva del hecho del amor de Dios que nos ha creado a todos los seres humanos a imagen y semejanza suya. Es decir, dotados de inteligencia, nos ha dado libertad. El tema de hacer mal uso de la libertad, pues obviamente va a provocar rechazar a Dios y crear un ambiente hostil, ¿verdad? El, el tema de la libertad, el uso de libre albedrío, ¿verdad? Entonces, vemos pues que la raíz de todo el mal es el pecado y el pecado no es otra cosa que romper relación con Dios. Eso lo vemos en los salmos, lo vemos en los profetas. Vuelvan, cuando dice conviértanse, cambien, vuelvan a mí, eso es lo que está diciendo. Está diciendo pues restauren otra vez, regresen a mí para restaurar la relación. Pero obviamente tenemos que tener cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces el complemento que hay entre la creación, todo, todo, Pablo va a decir que también el cosmos, dice, sufre dolores de parto, dice, o sea, también el cosmos sufre, la creación de la naturaleza sufre, porque el pecado que es la raíz de todo el mal, afecta toda la creación. Porque, porque al separarnos del Creador, que es la fuente, el origen de la vida, pues aunque físicamente, biológicamente, estemos vivos, pero no lo estamos de verdad, porque, porque somos como zombies, pues dejamos llevar por distintas ideologías. Y entonces, pues eso hace muy difícil la relación. Entonces, hay que ver también en el manual, tienen lecturas complementarias que necesito que por favor las lean, pero que las lean para comentarlas. Y si ahorita con el invierno es difícil, pues entonces busquemos la manera de hacerme llegar lo que ustedes piensan, lo que ustedes sacan como conclusión escrita en grupo, una síntesis entre cada grupo, por lo menos que me lleguen 5 comentarios o 4 de los grupos que sean, de cada uno, con uno que me manden, no que lo manden todos un trabajo, pero que cada quien aporte una idea que enriquezca el tema, por favor. Entonces, eso y leer los 2 documentos que son muy pequeños realmente, porque el de Greenpeace, pues solo les puse una síntesis. Ya se trata de que ustedes, si se interesan, averigüen más de estas ONG, vean cómo exageran y que hagan comentarios, que digan ustedes, bueno, esto está bien, no está bien, exageran en esta forma, están ganando mucho dinero, se están aprovechando de otras cosas. O sea, conocer para luego tener un criterio. Como formadores, nosotros tenemos que conocer un poquito de todo, ¿verdad? Para poder entender cómo tenemos que relacionarnos y cómo tocar ciertos temas. Entonces, este tema pues hablaba de eso, de la creación del hombre y de la mujer. Y el tema 8 va a hablar entonces del pecado de origen, ¿verdad? Vean que la autoevaluación es porque somos imagen de Dios, pero claro, aquí tienen ustedes en el manual la reflexión, pero yo quisiera que no saquen pues, como copiar exactamente lo que dice el manual, sino que de alguna manera, lo que les decía yo ahorita, ¿verdad? De que de alguna manera la imagen será el insuflo
porque el texto bíblico nos dice exactamente cuál es la imagen y nosotros vamos a entender por Jesús que Él es la verdadera imagen de Dios. Entonces, lo único que podemos decir es que nosotros, pues claro, hemos perdido la imagen y Jesús viene para que la recuperemos y seamos semejantes, porque si nos ha creado a imagen y semejanza, entonces aquí vemos otro aporte que Jesús hace a nuestra humanidad al darnos, al devolvernos esa imagen y esa semejanza con la que fuimos creados. Bueno, entonces aquí terminamos esta sesión. Por favor, hagan ese trabajo y si me hacen la caridad, me lo hacen llegar para ir evaluando ya estas sesiones, ¿verdad? Y no irlas dejando hasta el final. Voy a terminar aquí, voy a apagar el micrófono.